que vamos a mencionar más adelante. A ver, vamos a encontrar ligamentos en la cara lateral, en la cara medial, anterior y posterior. Vamos a comenzar con la cara lateral. ¿Cuáles son los ligamentos que vamos a encontrar en la cara lateral del tobillo? Ya, justamente tiene que comenzar la parte lateral, está el peroné, ¿no? Entonces, peroné, astragalino, ya, peroneo, astragalino. ¿Su apellido va a ser? Peroneo, astragalino, anterior, ya, ¿listo? ¿Cuál es el otro? Peroneo, astragalino, posterior. Si hay un anterior, vas a encontrar un posterior. No anoten, chicos, todo lo que estamos hablando, todo está en las diapositivas, ¿ya? Si ustedes razonan un poquito, se acuerdan un poco de anatomía, todo lo que vamos a hablar va a estar acá. Yo voy a repetir nuevamente, pero ya en las diapositivas, ¿ya? Primero escuchen, analicen lo que estamos hablando y luego vamos a pasar y acá está todo lo que les estoy diciendo va a estar acá. Listo, entonces vamos a encontrar en la cara lateral los ligamentos. Peroneo, astragalino, anterior. ¿Sí? Peroneo, astragalino, anterior. Vamos a encontrar un peroneo, astragalino, posterior. ¿Y el otro? Peroneo, calcáneo, ¿no? Tenemos aquí el calcáneo, entonces peroneo, calcáneo. Esos son los tres ligamentos que vamos a encontrar en la cara lateral del tobillo. En la cara medial, ¿qué vamos a encontrar en la cara medial? Un gran ligamento, ¿no? Ah, exactamente, pues como acá, ¿no? El ligamento deltoideo. En este ligamento deltoideo a su vez va a tener dos bandas, una superficial y una profunda. Ya ese es el más fuerte de los ligamentos a nivel del tobillo. Eso es lo que quiero que sepan. Listo. En la parte anterior, ¿qué ligamento vamos a tener? Estamos la tibia, está el peroné, ¿cómo se llama? Ligamento tibio, peroneo, ante y por atrás, tibio, peroneo, posterior. Y entre los dos huesos, interóseo, bueno, interóseo, ¿no? Claro, obviamente, interóseo, ¿no? Y entonces todos estos ligamentos que hemos mencionado son justamente los que se pueden ver alterados cuando hay o cuando existe un esguince de tobillo. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente que las personas sufran un esguince de tobillo? Esto se ocurre en las chicas, ¿no? Cuando andan con sus tacos justamente. Ay, eso te he dicho ya, ¿esto qué es? A ver, ¿qué es esto? Ahí, esto, ¿no? Esto es el más frecuente, ¿verdad? Sí, cuando están caminando. Ya, ¿qué es eso entonces? Ya, aducción y supinación. Bueno, está haciendo una supinación este. ¿Ya? Entonces está haciendo una supinación. ¿Qué ligamento se va a alterar entonces? Los laterales, ¿no? Ya. ¿Cuál de estos laterales sufre más? Peroneo, el anterior. Peroneo, astragalino, anterior, ¿ya? De todos los ligamentos que hemos mencionado, el que con mayor frecuencia se lesiona es justamente el peroneo, astragalino, anterior. Listo. ¿Cuántos grados de esguince conocen? ¿Han visto o han leído? ¿Cuáles son? A ver. No viene por grados nada más, ¿no? Y justamente van a ver una fotito cuando hay una pequeña estiramiento, una pequeña lesión del ligamento o una ruptura completa de ligamento, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la mayoría de estas lesiones? ¿Es? Inmovilización. Lo primero que tenemos que hacer es inmovilización, analgésicos, reposo y hielo, ¿no? RICE, ¿no? Es lo que justamente la mnemotecnia dice eso, ¿no? RICE, ¿ya? Listo. Entonces, bueno, ya saben lo básico de un esguince de tobillo, entonces vamos a comenzar con las diapositivas. Siempre cuando comenzamos o cuando vean cualquier patología en la parte traumática y en la parte de traumatología es importante que ustedes se recuerden la radiología, la anatomía y de los huesos que conforman esta articulación. Ahí lo tienen justamente, ¿no? La tibia, el peroné y el astrágalo, ¿no? Todos estos van a formar justamente esta articulación del tobillo. Esto es una radiografía en una vista antero-posterior, donde ustedes van a tener que reconocer justamente la tibia, el peroné, en esta parte astrágalo, y ustedes, si se dan cuenta, esto va a formar una articulación donde tenemos que todo el contorno de la articulación es simétrico. Eso es lo que tienen que evaluar en una radiografía. Porque si encontramos que esta articulación está
desplazada o está aumentada de tamaño, vamos a encontrar que existe una subluxación de esta articulación. Y en la siguiente fotografía les estoy poniendo justamente una vista lateral, donde reconocen a la tibia y reconocen al peroné, y una vista lateral del astral. Listo, entonces acá tenemos justamente los ligamentos que habíamos mencionado, ¿no? Siempre recuérdense en la cara lateral, en la cara medial, y de estos, ya les había anticipado, el ligamento que con mayor frecuencia se lesiona es el ligamento peroneo astragalino ante. Listo, entonces vamos a ver los ligamentos de la cara lateral. No parece, ¿no? Bueno, ya. Los ligamentos de la cara lateral ya habíamos hablado, ¿no? Los tres. El peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. En la parte medial vamos a encontrar el ligamento deltoideo. Y en la parte entre los dos huesitos, ¿no? Interóseo, también llamado el ligamento de la sindesmosis. Y también encontramos otros ligamentos, ¿no? Que están uniendo justamente la tibia y el peroneo, anterior y otro posterior. Estos son justamente los movimientos que va a realizar nuestro tobillo, que habíamos hablado, ¿no? Una flexión dorsal y una extensión, ¿no? Plantar. ¿Ya? Eso tienen que decirlo completamente. ¿Qué más hace? Supinación y pronación. Y el mecanismo que con mayor frecuencia se lesiona es justamente cuando hace una inversión del tobillo. Cuando hablamos de una inversión del tobillo, estamos hablando que está haciendo una aducción, una supinación y una extensión. ¿Ya? Ese es el mecanismo que con mayor frecuencia se lesiona los pacientes. Y no solamente un esguince, ¿no? También este es el mecanismo con el que mayormente se lesiona y provoca una fractura de tobillo. ¿Ya? Entonces vamos al examen físico, ¿no? Bueno, por eso quería justamente una camilla, ya que no tenemos que examinar nuestro tobillo para ver qué grado de esguince tenemos. Entonces hay algunas maniobras que nos permiten ver justamente cómo están cada uno de estos ligamentos que habíamos mencionado anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, estamos fijando acá la tibia, estamos poniendo nuestra mano por la parte posterior del tobillo y lo estamos llevando para la parte anterior, ¿no? Entonces, ¿de qué ligamento vamos a estar viendo? Justamente el ligamento que está por la parte anterior, tibio, peroneo, anterior, y también la sindesmosis, ¿no? Ese es el ligamento que estaríamos evaluando. Luego podemos hacer una prueba de la inversión, ¿no? Llevamos al paciente, nuestro piecito lo llevamos para que lleve la rotación interna, estamos haciendo una inversión. ¿Qué ligamentos estamos estirando? Los laterales, bueno, claro, estamos haciendo una inversión del pie, estamos evaluando los ligamentos laterales, ¿ya? Y si hacemos una inversión, estamos evaluando los ligamentos mediales, en este caso los ligamentos deltoide, ¿ya? Entonces eso es lo que hacemos. Y para ver la sindesmosis, lo otro que hacemos es justamente presionamos la tibia y el peroné y sentimos a ver si se cierra, porque nosotros presionamos y eso no se debería cerrar. Si hay una lesión de esta sindesmosis, como les he dicho, esta articulación se va a abrir, va a estar más ancha. Entonces, si presionamos, vamos a sentir que se cierra un poquito. Y por eso es esta última, ¿no? La de presionar justamente los dos huesecitos. Entonces, ¿cuál es la clínica justamente de nuestro paciente? Dolor, aumento del volumen, cambio de coloración, una equimosis que pueda presentar, y por lo que vienen más a la emergencia, ¿no? Dificultad para la marcha, ¿no? Tienen dificultad justamente para caminar. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? Tenemos que ver si vamos a descartar si simplemente es un esguince o es una fractura. Para eso existen unos criterios justamente que son los criterios de Ottawa. ¿Está? Y en estos criterios de Ottawa justamente lo que nos dice es que si nuestro paciente presenta dificultad para poder caminar después de este movimiento de inversión del tobillo, si presenta dolor en la parte posterior del peroné, en estos últimos 6 centímetros,
si presenta dolor en la base del quinto meta, si presenta dolor en la cara medial y tu paciente luego de haber sufrido esta inversión del pie no puede caminar, sería candidato para que le tomes una radiografía. Si no presenta nada de esto, no deberías tomarle una radiografía. Sería un gasto en vano y simplemente sería ya considerado un esguince de tobillo. Y entonces ahí tienes los grados de esguince de tobillo, ¿no? Primero, segundo, tercer grado. Como les he dicho, el primer grado solamente es un estiramiento. El segundo grado ya es una elongación con micro lesiones y el tercer grado es una ruptura completa. Listo, entonces para que ustedes sepan, y les traje la siguiente diapositiva, les he traído justamente los criterios de Ottawa para que ustedes conozcan cuándo le tomamos o no una radiografía de tobillo. Entonces, recuerden eso, ¿no? A todos sus pacientes no es necesario que le hagan una radiografía. Si cumplen estos criterios, sería necesario, sí, tomarles esto. Entonces, tu paciente te va a preguntar, pero doctor, yo quiero saber qué grado de esguince tengo. ¿Qué examen le pedirías? Una ecografía, ¿no? Una ecografía de partes blandas nos serviría justamente para ver estos ligamentos cómo se encuentran. ¿Ya? Entonces un examen para algunos pacientes, más que nada cuando dan un certificado médico y para que justifiquen su trabajo, es una ecografía. Ese sería el examen que nos diagnostique estas lesiones. Y el otro sería una resonancia de tobillo, ¿no? Que es el mejor de todos. Entonces, en una radiografía de tobillo, ¿qué vamos a evaluar? Siempre cuando pidamos estos exámenes vamos a tener que pedir en 3 proyecciones, una P, una lateral y una en mortaja. La P ya habíamos visto en la parte inicial de la clase. ¿Para qué nos va a servir? Justamente para ver cómo está toda la circunferencia de la articulación. Como ustedes se dan cuenta en esa imagen, toda la circunferencia es homogénea, ¿no? No encontramos uno que está más ancho, ni la parte medial ni la parte lateral. También, si ustedes son un poquito más observadores, van a encontrar en la parte central, acá si se dan cuenta, van a encontrar que hay una superposición entre la tibia y el peroné, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si se nota más, pero acá van a encontrar un espacio que está mucho más oscuro. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver ahí en la radiografía? Este pequeño espacio acá, mira, ¿ves? Una superposición entre la tibia y el peroné, que es más oscura, y al costadito encuentras un espacio plano, ¿no? Un poquito más plano. Esta superposición es lo normal que van a encontrar en un tobillo. Si todos nos tomamos nuestra radiografía, vamos a encontrar eso. Pero cuando tenemos una lesión de la sindesmosis, que es el ligamento que nos va a unir los dos huesos, ¿qué va a pasar con este espacio? Se va a hacer más pequeño, ¿no? Claro, porque va a estar más ancha justamente toda la articulación, va a estar separada justamente la tibia y el peroné, y este espacio, por ende, se va a hacer más pequeño. Este espacio, para que ustedes lo puedan evaluar mucho mejor, es justamente la última radiografía, en mortaja. ¿Qué significa en mortaja? Que justamente pones a tu paciente y le haces una rotación interna. ¿Para qué? Para que se abra justamente este espacio. ¿Ya? Si en esa radiografía en mortaja encontramos que esos espacios están normales, no hay una lesión de esta sindesmosis. Pero si encontramos que se abre mucho más, vamos a encontrar este espacio disminuido y alguno de los dos lados más grande que el otro. Listo, entonces ya saben cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Inmovilización, hielo, analgésicos, ¿no? Y reposo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber en un esguince de tobillo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Creo que está fácil, ¿no? Si ustedes se recuerdan la parte de anatomía, las demás diapositivas es solamente recordarse un poquito más. ¿Ya? Listo. Entonces, terminó el esguince de tobillo. Sigue rápido. Sigamos con otro. Vamos a ver ahora sí las lesiones de rodilla.
En las lesiones de la rodilla sí vamos a encontrar muchas estructuras que tenemos que recordar. Vamos justamente por la parte ósea. ¿Quiénes las van a conformar la articulación de la rodilla? El fémur, la tibia, el peroné y el huesito por delante, la rótula, ¿no? Listo. ¿Qué características tiene el fémur en la parte distal? Recuerden la anatomía, ¿cómo es? Son dos pelotillas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas estructuras? Los cóndilos, ¿no? Vamos a encontrar un cóndilo lateral, un cóndilo medial y en la parte media una fosa con la fosa intercondila. Muy bien. Vamos a la tibia. La tibia tiene su forma, ¿no? Que es un platillo tibial que va a tener justamente en la parte media, va a tener unas espinitas, ¿no? Que son las espinas tibiales. ¿Ya? Por la parte lateral, el peroné, ¿no? Que tenemos la cabecita del peroné. Pero ¿qué es importante aquí en el peroné? Hay una estructura que está pasando justamente por debajo de la cabecita. Una estructura que te va a permitir mover el pie. Hacer una flexión dorsal del pie. ¿Qué es? ¿Qué estructura te va a permitir mover los músculos? Una arteria, una vena, un nervio, un tendón. ¿Qué cosa es? ¿Quién te permite flexionar toda la articulación del tobillo? Los músculos, ¿no? Ya. ¿Qué músculos? ¿Qué son? ¿Los flexores o los extensores? Los extensores, ya. Listo. Vamos a encontrar todos los extensores. ¿Qué más? Si estás en la tibia, vas a encontrar un tibial anterior, por la parte lateral también los peroneos. Todos estos músculos que hemos visto que están en el compartimiento anterior de la pierna, porque son todos los músculos del compartimiento anterior, ¿verdad? Ya. ¿Quién es el nervio que los va a inervar? No, el nervio ciático es atrás, ¿no? El nervio anterior. Ya, el nervio tibial. No, el tibial anterior está más abajo. Si no es el tibial, es el peroneo. Si no es el tibial, es el peroneo. Entonces, todos estos músculos del compartimiento anterior justamente los va a inervar el nervio peroneo. Y este nervio peroneo justamente tiene una característica que pasa por debajo de la cabeza del peroneo. Y en algunas lesiones, como en unas fracturas o como vamos a ver más adelante, tal vez en un esguince, en una ruptura de los meniscos, de los ligamentos, por el mecanismo también se puede dañar o lesionar o hacer un tipo de lesión nerviosa. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de tu paciente? El paciente va a presentar un pie en equino, ¿no? Bien equino. Entonces tú le dices a tu paciente que haga una flexión dorsal y no lo va a lograr. Entonces, si tú ya sabes un poquito de anatomía, entonces ya tendrías que estar pensando que tal vez tenga una lesión en la parte superior, ¿no? Y la más frecuente es justamente por debajo de la cabeza del pelo. Ya recuerden eso. Listo. Entonces ya hemos visto la parte ósea. Vamos a ver la parte de los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos que nos van a estabilizar justamente esta articulación? Ya, internamente está muy bien. Internamente en la rodilla vamos a encontrar los ligamentos cruzados. Son cruzados, ¿no? Son dos entonces. Un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. Muy bien, listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué otros ligamentos? Ya, claro, ¿no? Los ligamentos colaterales se llaman justamente. Vamos a encontrar un ligamento colateral medial y un ligamento colateral lateral. Listo. ¿Qué ligamentos vamos a encontrar? ¿Se acuerdan de un ligamento que viene acá, que cruza, otro que llega por la parte interna y otro por la parte posterior y llega justamente
a la cara anteromedial de la tibia? La pata de ganso, muy bien, justamente este ligamento también. ¿Quiénes lo conforman, este ligamento de la pata de ganso? Y acá, el que salta, ¿no? Sartorio, ya. Está internamente recto y interno. ¿Y el que está posterior acá? Está bien, ese es justamente, esos tres tendones que forman la pata de ganso, que es uno, el que salta, sartorio, uno que está en la parte interna, recto, interno, y otro que va a formar parte del tendón, semitendinoso, por eso tiene sus nombres, ¿no? ¿Ya? Esos ligamentos también estabilizan la rodilla. En la parte posterior también vamos a encontrar otros ligamentos, como el ligamento popliteo, ¿ya? Pero esto es un poquito más para la especialidad. Si ustedes me saben estas tres estructuras que hemos mencionado, feliz con eso, ¿ya? Genial, ya tenemos estos ligamentos. ¿Qué otra estructura más nos falta mencionar que está dentro de la rodilla que nos va también a estabilizar esta articulación? Los meniscos, justamente, ¿no? Y los meniscos tienen una característica importante y una forma también a cada lado, ¿no? Porque vamos a tener dos meniscos, uno medial y otro lateral. En la parte medial, ¿se acuerdan cuando llevaban la anatomía? ¿Cómo era el menisco? ¿Qué forma tenía? Claro, justamente el menisco en la parte medial tiene forma de una C, y en la parte lateral una O, por eso digo así, C, O, ¿ya? En la parte medial tiene forma de una C y en la parte lateral tiene forma de una O. Recuérdense, sí, es fácil, ¿ya? Estos meniscos, ¿cuál es la función de estos meniscos? Vamos, díganme ustedes. Amortiguación. Uno, que amortigua el peso, muy bien, justamente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras funciones? ¿Cómo? Nos amplía el movimiento mejor, ¿no? Nos hace que tengamos mayor rango de movimiento, que podamos flexionar y extender. ¿Por qué? Porque amplía justamente el área de contacto. ¿Ya? ¿Listo? ¿Otro? ¿Qué más? Nos ayuda también para la parte de la propiocepción. Cerramos los ojos y sabemos dónde está ubicada nuestra rodilla, si está flexionada, está extendida, ¿no? También nos ayuda a la propiocepción. Y el otro que hemos hablado nos ayuda para la estabilidad de esta articulación, ¿ya? Entonces, de todas estas estructuras que hemos mencionado, vamos a hablar justamente de sus lesiones. Eso es lo que vamos a hablar, lesiones de la rodilla. Entonces vamos a hablar lesiones de los ligamentos colaterales, del ligamento cruzado y lesión de meniscos, ¿ya? Cada una de estas va a tener sus pruebas, las cuales las vamos a ir viendo poco a poco. Listo, entonces siempre comienzo, como ustedes han visto, con la parte de la anatomía, ¿ya? Encontramos los cóndilos femorales, el tubérculo iliaco, que no voy a mencionar, la tuberosidad anterior de la tibia y los platillos tibiales, ¿no? Esta es una vista posterior del escotador intercondilio y una vista lateral. Listo. Luego vamos a encontrar los músculos, ¿no? Todos los músculos del muslo en la cara anterior, que está justamente conservado por el cuádriceps, ¿no? Que toda esta gran musculatura, ¿dónde va a llegar? Al polo superior de la rótula. Todos se van a unir y van a bajar y van a formar justamente este tendón rotuliano. ¿De dónde se va a insertar este tendón rotuliano? Acá, ¿no? En la TAT, tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cuál es la función de este gran ligamento? Del tendón rotuliano. Eso, justamente, extensión, ¿no? De la pierna, ¿no? Permite hacer una extensión. Entonces ahí les doy un tip, ¿no? Ustedes imagínense que viene su paciente que se ha golpeado, y ha caído de rodilla y viene a la emergencia y tú le dices, ¿no? A ver, obviamente viene adolorido, quimótico en la parte de la rodilla y ustedes lo examinan y le dicen que extienda la pierna y el paciente no puede extender.
estarían pensando? ¿Qué pueden pensar? Ya has dicho la semiología, ya la hemos examinado, has dicho que no puedes tener. Hasta con dolor, limitación al caminar. ¿Por qué no puedes tener? Pero que un tendón se lesione por una caída, es difícil, ¿no? ¿Qué otra estructura se puede haber lesionado? Nervios. ¿Ya? Los nervios. Esta, ¿no? La rótula, bueno, si uno se cae de rodillas, lo más probable es que si cae de rodillas, obviamente de una gran altura, con impulso, puede fracturarse justamente la rótula. Y al fracturarse la rótula, tu paciente le dices que extienda, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque este hueso está abierto. Ya no hay la continuidad para que transmitas la fuerza. Entonces va a haber una limitación para que pueda extender la pierna. Simplemente examinándolo ya puedes encontrar un diagnóstico. Te pides su radiografía y ya tienes el diagnóstico definitivo. Listo. Y acá tenemos, ¿no? Nuestra pata de ganso, ¿no? Y hemos hablado justamente del semitendinoso. Acá está el semitendinoso, acá está el vasto interno, el recto interno y el semitendinoso. Ya formando nuestra gran pata de ganso. ¿O ves? Anselmo, ¿no? Entonces, luego de esto vamos a ver los ligamentos, ¿no? En la parte lateral vamos a tener el ligamento colateral lateral. En la parte media, el ligamento colateral medial. Y en la parte interna vamos a encontrar los ligamentos cruzados. Entonces, de estos ligamentos que hemos mencionado, ¿cuál es el que mayormente se lesiona? Siempre es importante saberlo. ¿Cuál? No es el cruzado, antes del cruzado. ¿Cuál? Uno de los colaterales. ¿Cuál colateral? El colateral, lateral, ¿no? O el medial. ¿Cuál? Lateral. No, cuando ustedes caen, corren, saltan, mayormente ¿cómo cae la rodilla? ¿Cae así? No. ¿Cómo cae? Sí, ¿no? Se abre justamente la rodilla. ¿Cuál es el ligamento que más se lesiona entonces? El colateral medial. Mayormente tus pacientes van a decir que la pierna se les ha abierto o la rodilla se ha abierto, ¿no? Dicen, la rodilla se me ha abierto. Ya, entonces ya tienes que estar pensando que puede tener un daño de este ligamento, el colateral medial. Igual como todos los esguinces que hemos visto, igual te va a existir sus grados, ¿ya? Primero, segundo y tercer grado. El tratamiento si un esguince es inmovilizar. Le pones una férula, ¿ya? Una férula que tiene que justamente ir desde el muslo hasta el tobillo. Ese tipo de férulas, ¿cómo se va a llamar? Una férula tipo calza, ya es un tipo calza, así se llama, férula tipo calza. Ya va desde el muslo hasta el tobillo. Listo, entonces ya sabemos el tratamiento. Listo, el otro que pregunta, el de ligamentos cruzados, que están viendo acá. ¿De dónde a dónde va el ligamento cruzado anterior? Cóndilo lateral. Ya, aquí está el cóndilo lateral, ya. ¿Para el cóndilo lateral? Perfecto. ¿Para dónde? Para la cara medial del platillo tibial, bueno, ya, que está cruzado justamente. Listo. ¿En qué cara del escotador intercondiliar? Así les confunden en el examen, ¿no? Claro, bueno. ¿En qué cara? Este es el escotador intercondiliar. ¿Esta qué cara sería? Lateral, ¿sí? Entonces, ¿dónde exactamente se inserta? En el cóndilo lateral, en la cara. ¿Qué cara? Externa del escotador intercondilio, ¿no? Hay que les marean un poquito nada más, ¿no? Ya, pero tienen que recordarse siempre, ¿no?
Respiratoria intercondilla va a tener dos caras, ¿no? Una externa, una interna, o mediano, lateral. ¿Ya? Listo. Acá en la parte interna, a su vez, también vamos a encontrar una cresta de residente. Aquí está. Vamos adelante. Ahí vamos a ver más adelante. Ya estamos viendo los ligamentos. Habíamos hablado que existen también otros ligamentos en la parte posterior, ¿no?, de la rodilla. En esta parte de la rodilla, en la parte posterior, se habían recordado que habíamos hablado del semitendinoso, que forma justamente parte de la pata de ganso. Pero había otro músculo, ¿no? Si es el otro semitendinoso, el otro es semimembranoso. Ese músculo semimembranoso justamente va a dar varias fibras musculares que nos van a estabilizar la rodilla por la cara posterior. Y también vamos a encontrar otros ligamentos, como el ligamento popliteo y nuestro ligamento oblicuo posterior. Estos ligamentos nos van a dar justamente la estabilidad a la rodilla por la parte posterior. Tú tienes ustedes han bajado la diapositiva que no se puede. También está, profesor, en PowerPoint, Excel. Ahí está abajo. PowerPoint. Por eso faltaba, algo que no cuadra. Porque hay una que viene con animación. Venía con la animación. Y ya acá está justamente el músculo, ¿no?, el semimembranoso, y miren cómo en la parte posterior de la rodilla va dando sus diferentes fibras para la parte posterior para dar la estabilidad acá, ¿no? Igualmente acá esta es una reparación, justamente un preparado anatómico, ¿no? Y acá, es lo que quería que miren. Miren cómo está el ligamento cruzado anterior, ¿no? Ya hemos dicho dónde se está insertando, pero este ligamento cruzado anterior va a tener dos fibras, ¿ya? Una anteromedial y una posterolateral, ¿ya? Cada una de estas fibras van a actuar diferente cuando uno flexiona o extiende la rodilla. ¿Y dónde se está insertando? Miren acá. Van a tener su distribución justamente en la cara lateral del cóndilo femoral lateral. Y miren sus fibras cómo se insertan, ¿no? Superior está en las fibras anteromediales y más inferior está la posterolateral. Eso es a nivel del fémur. Y a nivel de la tibia, ¿qué menisco es este, chicos? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma? Lo mata. Miren, ¿eh? ¿Qué forma tiene? Sí. Entonces, ¿qué menisco es? ¿Medial o lateral? Medial, ¿verdad? Miren esta forma de este menisco. Forma de una O. Si ustedes se dan cuenta, cuando vamos a ver meniscos, vamos a tener un cuerno anterior y un cuerno posterior. A nivel del cuerno anterior del menisco lateral, donde termina justamente este menisco, se inserta justamente el ligamento cruzado anterior. Este punto es importante para tenerlo en cuenta, porque cuando hacemos las reparaciones tenemos que recuperar o por lo menos llegar a este punto anatómico. Miren, ¿ven? Y eso es lo que les decía, ¿no? Miren cómo cuando está en extensión, miren cómo están estos ligamentos, ¿no? El anteromedial y el posterolateral. Y cuando uno flexiona la rodilla, mira cómo el ligamento anteromedial se tensa y el posterolateral está más lacio. Ya entonces cuando uno hace los movimientos de flexo-extensión, uno de estos ligamentos se tensa y el otro se pone lacio. Ya se relaja.
Y acá es justamente, les he puesto como referencias hasta con milímetros, porque cuando uno hace la reparación de los ligamentos, tanto el ligamento cruzado anterior como el ligamento cruzado posterior, tiene que tener referencias anatómicas para poder restituir estos ligamentos. Y ahora nos vamos a los meniscos. Ya habíamos visto sus funciones, pero vamos a ver las partes del menisco. ¿Cuáles son las partes del menisco? Vamos a tener una parte anterior, una parte posterior y todo el cuerpo. La parte anterior se va a llamar cuerno anterior, la parte posterior, cuerno posterior y todo el cuerpo del menisco. A su vez, el menisco también se va a dividir en zonas. ¿Cuál es la arteria que va a dar irrigación justamente a todo el menisco? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A quién irriga el menisco? Viene la arteria poplitea y la arteria poplitea va a dar ramitas, ¿no? ¿Se acuerdan? Las arterias geniculadas, ¿no? Superiores, ¿ya? Esas arterias geniculadas justamente van a ser las que van a dar irrigación a la parte del menisco. ¿Y de dónde viene la irrigación? Como acá miren en el dibujo, viene desde la parte externa hasta la parte interna del menisco. Entonces, si en la parte externa es donde va a haber mayor irrigación, cuando va ingresando la arteria, va ingresando mucho menos arterias, ¿no? Entonces va disminuyendo justamente el color, ya no va a estar tan rojito, sino más interno se va a hablar de color más blanco. Entonces se les ocurrió dividirlo en zonas y llamarlo justamente así. En la parte más externa del menisco, como se mira acá justamente, que está más irrigada, se va a llamar una zona, se va a llamar la zona roja. Cuando va ingresando la arteria y va disminuyendo, ya no va a ser una zona roja, sino va a ser una zona roja blanca. Y la parte más medial, o la parte medial del menisco, va a ser la zona blanca. Entonces es como se ha dividido justamente el menisco. Una zona blanca, una zona roja y una zona roja. ¿Pero por qué? Justamente simplemente por la irrigación. ¿Quién está dando esta irrigación? Las arterias geniculares. Y ahora, ¿para qué sirve justamente saber esto? Es fácil, ¿no? Si ustedes tienen una lesión o tienen una ruptura del menisco en la zona blanca, si hay menos irrigación, ¿creen que se va a sanar esa parte? No, ¿verdad? No se va a sanar. Pero si tenemos una lesión del menisco en la parte periférica, en la zona roja, y ponemos algunos puntos de sutura, ¿se puede sanar ese menisco? Sí, ¿verdad? Para eso justamente existe esta clasificación. Si tenemos lesiones en la parte medial, como rupturas en los meniscos, lo que se hace en este caso es hacer una remodelación del menisco. Es decir, se saca ese pedacito que está roto, se coge. Pero si está en la zona roja, se da chance al menisco y se pueden hacer suturas meniscales, porque se puede recuperar esa zona. ¿Ya? Listo, entonces nos vamos a los esguinces de rodilla. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente y cuál es el ligamento que se lesiona con mayor frecuencia? ¿Cuál habíamos dicho? El colateral medial. Bueno, esa es la que habíamos dicho, ¿no? El que mayormente se va a lesionar es justamente el colateral medial. ¿Cuál es el mecanismo? Esta justamente. Una abducción de la rodilla. ¿Cómo es una abducción? Supongamos, están jugando partido y viene alguien y te da un planchazo en la parte lateral. ¿Cómo queda tu rodilla? Abierta, ¿no? Eso como se llama una abducción de la rodilla. ¿Cómo más está la rodilla? Flexionada, ¿no? Por eso dice justamente que hay una abducción, una flexión y una rotación interna. Porque ¿qué haces? Es esto, ¿no? Ya, ese es el mecanismo por que mayormente se lesionan las rodillas. En este caso, un esguince de rodilla. Cuando hay una lesión de tres estructuras
en este caso, el ligamento colateral medial, el ligamento cruzado anterior y el menisco medial, se llama justamente la triada desgraciada. ¿Ya? Recuerden eso, a veces les han preguntado justamente, por eso lo he puesto acá, que tiene más texto de todos. ¿Ya? Es justamente esta, la triada desgraciada. Cuando hay un daño por este mecanismo del colateral medial, el ligamento cruzado anterior y el menisco medial. ¿Por qué le dicen así? Listo, entonces vamos a hacer la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestro paciente para ver si hay un daño de los ligamentos, tanto del colateral medial como del colateral lateral? Para evaluar es fácil. Vamos a hacer las pruebas de bostezo. ¿Ya? Si la mano está bostezándose un ratito, igualito vamos a hacer en la rodilla. Vamos a estabilizar con una de las manos el muslo, con la otra mano la parte de la pierna, y vamos a hacer una abducción. Vamos a abrir justamente la rodilla. Si nuestro paciente presenta dolor en la cara medial y comparando con la otra rodilla tenemos una abducción mayor, vamos a sospechar de que existe una lesión de este ligamento. Si hay un bostezo medial, va a existir un bostezo lateral. ¿Cómo va a ser? Al contrario, ¿no? Estabilizamos con la cara medial y en vez de hacer abducción, hacemos una aducción para justamente estirar este ligamento colateral, lateral. ¿Ya? Es lo que estamos realizando acá, ¿no? Es lo que se realiza justamente. El paciente de cúbito supino en una camilla, colgando la pierna, estabilizamos la rodilla y hacemos los movimientos de abducción y aducción. Abrimos y cerramos la rodilla. Y siempre les digo que comparen con la otra pierna, porque hay pacientes que son flexibles. ¿Ya? Y a pesar de que no tengan dolor, pueden abrir o cerrar más la rodilla. Bueno, ya hemos visto los grados de esguince, ¿no? Los esguinces son igual para todos, ¿no? Ya hemos visto en el tobillo, para la rodilla es lo mismo. Primero, segundo y tercer grado. Y acá está justamente, ¿no? Cómo este ligamento colateral medial, cuando la fuerza no es tan grave, solamente se daña este ligamento. Si la lesión es mucho mayor o la fuerza es mucho mayor, ¿cómo se lesionan ya los ligamentos cruzados? Y si la lesión es mucho más fuerte, ya se provoca una lesión también del menisco, ¿no? Por una compresión entre el fémur y la tibia. Entonces, más o menos, para que tengan una referencia, para que digan si es un esguince de primer, segundo, tercer grado, cosa que es muy difícil a veces hacer perceptible, son justamente estos milímetros que lo comparas con la otra rodilla. Pero es muy difícil. Entonces, para que tú ya has examinado a tu paciente, vas a encontrar que tiene un bostezo medial positivo, ¿qué examen te pedirías para confirmar tu diagnóstico? Para saber si tiene una lesión de este ligamento colateral medial o lateral. El mejor examen sería una resonancia, ¿no? Le haríamos una resonancia de rodilla. Entonces es lo que se hace, ¿no? En algunos pacientes le pides justamente una resonancia de rodilla y en este caso miramos que este ligamento colateral medial encontramos un aumento de intensidad en esta zona. En vez de solamente hacer una cuerda, encuentras ya un aumento de volumen. Listo. Luego vamos con la lesión del ligamento cruzado anterior. Esta lesión del ligamento cruzado anterior es más frecuente en deportistas, ¿ya? Y siempre, o la mayoría de veces, como dice acá, en un 75% viene asociado justamente a otra lesión del menisco. ¿De qué menisco? Del menisco lateral. Eso es lo que siempre preguntan. Otra pregunta clásica. Una lesión del ligamento cruzado anterior viene relacionada con un 75% de este menisco lateral. Entonces, tu paciente, ¿qué te va a decir cuando viene a tu consultorio?
Primero que ha estado jugando fútbol, ¿no? O cualquier deporte de contacto, y luego de eso tu paciente presenta una inestabilidad. ¿Qué te va a decir? Que mi rodilla se va para un lado, para el otro. Listo, ya más o menos estás pensando que puede ser algún daño de algún ligamento en la rodilla, ¿no? Ahora no sabemos mucho. Listo, el otro te dice, cuando estoy caminando, doctor, cuando estoy corriendo, paro de seco y mi rodilla se va para adelante. Entonces ya estás pensando ahí, ¿cuál podría ser? Entonces, le examinas a tu paciente, le dices que se ponga de cúbito supino y le haces uno clásico, ¿no? Que todos conocen, que es el cajón anterior. ¿Cómo se hace el cajón anterior? ¿Quién lo dice? Ese es el básico de todo, ¿no? Todo el mundo tiene que hacer eso, sí o sí, que es el más fácil de examinar. La maniobra del cajón anterior, ¿cuál es? Obviamente no es la más sensible, ¿no? Por eso dice acá, ¿quién es el sensible? ¿Ya? Pero con eso siempre comenzamos todos, con el cajón anterior. ¿Cómo es? Paciente de cúbito supino, la rodilla flexionada en 90 grados. ¿Qué más se hace? Una rotación externa del pie. El examinador se siente encima de ese piecito y haces una tracción anterior de la tibia. Y si sientes un desplazamiento, estás hablando de un cajón positivo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Pero ese es el más sensible? ¿Esa es la maniobra más sensible? No. ¿Cuál es la más sensible justamente? Es de Lash. ¿Ya? Eso tienen que recordarse. El que tiene mayor sensibilidad para diagnosticar lesiones del ligamento cruzado anterior es el test de Lash. Y lo vamos a ver ahora, cómo es el de Lash. Primero, el más fácil de todos. El de cajón anterior. Como se da cuenta en la imagen, paciente de cúbito supino, la rodilla flexionada en 90 grados. Miren cómo está el examinador, por eso les digo, ¿no? El pie, rotación externa, y el examinador sentado encima del pie. ¿Cómo está la mano? Por la parte posterior de la pierna, y la otra mano, ¿dónde está? Está en la escotadura, entre la tibia y el fémur. Y entonces le haces una tracción para el examinador, para anterior. Si sientes un desplazamiento, siempre lo comparas con la otra rodilla. ¿Ya? Si se viene para adelante, tendrías un cajón positivo. Listo. Tiene bastante sensibilidad, ¿no? Solamente el 50%. Entonces, ¿cuál tiene mayor sensibilidad? Habíamos dicho Leishman. Ya, entonces vamos a ver el de Leishman. ¿Cómo es el de Leishman? ¿Se acuerdan? Por eso quería una caminata. ¿No? ¿Saben cómo se examina la rodilla antes del Leishman? Eso, entonces, vamos a hacer el test de Leishman. ¿Cómo se hace? Paciente igual de cúbito supino, con una mano estabilizas el muslo y con la otra mano la parte posterior de la tibia. ¿Qué hacemos? Igual, ¿no? Estabilizar el fémur, hacemos una tracción anterior de la tibia. La llevamos para arriba. Si el ligamento está estable, no va a pasar, no lo vas a poder llevar. Pero si hay una lesión del ligamento, se va a desplazar. Ese es el más sensible de todos, es el test de Lash. Y como miran acá, está flexionada la rodilla simplemente 20 a 30 grados. No está flexionada como el cajón anterior de 90 grados. Solamente acá, 20 graditos y lo trasladas. Acá, miren, ¿ven? Acá se nota bonito. Miren cómo está. Flexionadito 20 grados. Miren cómo está primero la tibia. Le hace una fuerza para anterior. Miren hasta dónde se desplaza. ¿No? Sí se nota la diferencia en la imagen, ¿no? Ya ese es un test de Leishman positivo. Entonces eso nos da justamente una confirmación de esta lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Existen otras maniobras? Sí. ¿Ya? Existe el Vigo Chip también, que tiene otra sensibilidad. Para eso les traje este cuadro, miren, ¿no? Para una lesión aguda,
¿Cuál de los tres tiene mayor sensibilidad? El de la asma, ¿no? Y cuando tu paciente está anestesiado, esta sensibilidad todavía aumenta a 1,91 por ciento. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en un examen, ¿verdad? La sensibilidad. Listo. ¿Qué examen le vamos a pedir? Una resonancia, ¿no? Para confirmar justamente el diagnóstico. Entonces, para ver una resonancia, lo que tenemos que ver son los cortes, generalmente dos, y podemos ver justamente esto, es una cuerda justamente, ¿no? Es una cuerda del ligamento cruzado anterior. Si nosotros vemos una discontinuidad, como lo vemos aquí en el puntito que es muy pequeño, podemos pensar justamente que hay una ruptura. O si encontramos una pequeña masa del ligamento cruzado anterior, estamos confirmando justamente esta lesión. Pero esta acá no se percibe mucho, ¿no? Pero miren esta resonancia. Miren la cuerda, pero la cuerda está, como se dice, en una sola rampa. No. ¿Ya miras cómo está? Ondulado, ¿no? Esa es una característica justamente. Tú comparas esta resonancia, miras el ligamento cruzado y lo miras todo continuo, ¿no? Uniforme. Pero ya cuando está roto por alguna parte, se van a formar como olas, ondulaciones, ¿no? Y cuando ya se vuelve crónico, ya no solamente miras ondulaciones, como lo que mirabas en el otro, sino ya miras una masa en la parte interna del ligamento cruzado anterior. Esto nos hace, ya nos da el diagnóstico de una lesión del ligamento cruzado anterior. Y acá miren, ya pasó mucho más tiempo. ¿Miran la cuerda? No. Que se mira ya toda una masa, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sí ya estamos confirmando nuestra lesión. Y acá vamos a aprovechar esta resonancia para ver esta estructura que estamos acá en la parte posterior. ¿Qué cosa creen que sea esto? Que tiene forma de un palito de coco, ¿no? Más fuerte. ¿Qué sería? Acá también se aparece, mira, empieza a aparecer. Acá también aparece, mira. ¿Qué sería? Ligamento cruzado posterior. Ese es el cruzado posterior, justamente. ¿Ya? El cruzado anterior tiene forma de una rampa, siempre les digo, ¿ya? Pero el ligamento cruzado posterior, bueno, nunca lo van a encontrar completo, sino en 2 o 3 cortes, pero va a tener forma de un palo de coco. ¿Ya? Y está por la parte posterior, ¿no? Pero es su nombre. Y uno de los signos indirectos de ruptura justamente es que presente ondulaciones, este ligamento cruzado anterior. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué le damos a nuestro paciente? ¿Qué le hacemos? ¿Le damos cantidad? ¿Le damos colágeno? ¿No? Eso no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Una cirugía, ¿no? Tenemos que sustituir justamente todo este ligamento. Para eso hacemos justamente un procedimiento en la cual tenemos que sacar un injerto, un tendón de las mismas características de este ligamento. A mí me gusta utilizar justamente esto de la pata de ganso que hemos hablado. El semitendinoso y el recto interno se retiran, se cortan y a través de túneles, a través del túnel tibial y el túnel femoral, llegar a las partes anatómicas que habíamos hablado, ¿no? Se acuerdan acá, en el fémur, en el cóndilo lateral, en la escotadura intercondiliar y en la tibia, ¿no? Del menisco lateral, que estamos viendo acá justamente en su palma anterior. ¿Ya? Esto es tratamiento quirúrgico para restituir justamente este ligamento y el paciente no tenga esta inestabilidad. Entonces, si hay una lesión del ligamento cruzado anterior, también puede haber una inestabilidad del ligamento cruzado posterior. Aquí hemos visto que había un cajón anterior, para el cruzado posterior, ¿qué va a hacer? Un cajón posterior. Entonces, en vez de llevarlo para la parte anterior, ¿qué vas a hacer? Pues llevas para la parte posterior, ¿no?
simple, ¿no? Igual lo que está haciendo acá, ya no lo está llevando para adelante, sino lo está empujando. Y si quieres tomarle una radiografía, le podrías tomar una radiografía con todo su peso, ¿no? Mira, está arrodillado el paciente, se mira bonito, pero si tiene una lesión del ligamento cruzado posterior, ¿qué va a pasar? Se desplaza el fémur. ¿Cómo confirmas el diagnóstico? Con una resonancia, ¿no? Y acá está lo que has hecho, ¿no? Miren, ¿no? ¿Cómo se mira bonito este palo de hockey, ¿no? Por la parte posterior. Pero cuando hay una lesión, miren acá. ¿Se mira homogéneo? No, ¿no? Se mira con deformidades. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, es mucho más difícil justamente, pero también el tratamiento sería quirúrgico. Tenemos que sustituir justamente este ligamento. Para eso se utiliza el arco en C, que es importante porque tenemos que llegar hasta la parte posterior donde está este ligamento. Vamos con lesiones de los meniscos. Mira, acá vamos a ver algunas otras funciones de los meniscos, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿no? Como para justamente nos da la estabilidad, para la carga justamente, también nos da propiocepción, que les había dicho, y lubricación y nutrición de justamente toda esta articulación. Para ver la lesión del menisco, tu paciente, ¿qué te va a decir? Cuando camina, sube o baja las escaleras, siente que la rodilla se le traba, ¿ya? Porque sería como el menisco sería como una pista, que está todo llano. Pero si hay una ruptura, sería como un bache. Entonces, ¿qué va a pasar con la rodilla? Se va a quedar trabada. Y para poder estirar, hace mayor fuerza. Ya es igual en el menisco. Para poder examinar a nuestro paciente, hacemos algunas maniobras justamente. Una prueba es la prueba de Murray. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la rodilla está flexionada, el tobillo hace una rotación, en este caso está haciendo una rotación interna. Al hacer una rotación interna del tobillo, el talón está apuntando justamente hacia la parte externa, ¿no? Para afuera. Entonces, estamos evaluando los meniscos. Cuando hacemos rotación interna o rotación externa del tobillo, estamos comprimiendo el menisco. Y hacemos flexión y extensión de la rodilla. Es justamente lo que está haciendo el examinador. Flexionamos la rodilla, rotamos internamente y extendemos la rodilla. Si se traba o tiene dolor el paciente, estamos confirmando nuestra problema. La otra prueba que se hace es la prueba de Apley. Es lo mismo. Boca abajo el paciente, flexionamos el tobillo y hacemos rotación interna y rotación externa. ¿Ya? Si presenta dolor, pensamos en una lesión del menisco. Y la otra prueba es la de Tesalio. Paciente flexiona la rodilla 15 grados y dices que rota igual, interno y externo. Y estás examinando estos meniscos. Hay varias lesiones del menisco, como pueden ver acá, longitudinales, oblicuas, degenerativas, transversales. Pero lo que quiero que se quede claro es que todas estas lesiones, ¿cómo lo vas a ver? A través de una resonancia. En una resonancia vas a ver el menisco como si fuera un triángulo, como si fuera una pizza. Y cuando tienes una lesión, una ruptura, miras una línea radio. ¿Acá? Ya les había dicho hace un momento, de acuerdo a donde está la zona, se puede utilizar justamente suturas meniscales o solamente hacer una remodelación. Sacar solamente esa parte del menisco.